Gracias, señora presidenta. Quiero empezar agradeciendo el gesto democrático del congresista Velázquez Quequén. Señora presidenta, el ejercicio de la institución de la censura es un instituto democrático, no lo discutimos. Pero cuando el Congreso de la República pretende, o la mayoría de ellos pretende censurar a un ministro, tenemos que ser moralmente superiores a quienes estamos censurando. Hay dos hechos graves, señora presidenta, que están ocurriendo en este momento a nuestro alrededor, aquí en el Congreso. La adquisición ilegal de canastas navideñas por más de 4 millones de soles, cuando los reglamentos y las leyes peruanas ordenan que debe ser por licitación pública las adquisiciones de bienes por encima de 400.000 nuevos soles. El hecho que la Junta Directiva haya acordado exonerar y autorizar la adquisición directa, la adjudicación directa, no exime, señor presidente, que se está eludiendo la legislación peruana. Se está haciendo un abuso del derecho. Y en segundo lugar, las computadoras, que es un hecho similar al que se está pretendiendo como argumento poner para censurar al ministro de Educación, también es un hecho que elude la transparencia, elude nuestra voluntad de combatir la corrupción. En virtud de estas dos consideraciones, señora presidenta, creo que la única autoridad que podríamos recuperar en el tiempo que queda para votación es que usted anuncie, en primer lugar, la nulidad de la adquisición de las canastas por haber eludido la reglamentación legal en contra de la corrupción. Y, en segundo lugar, usted resuelva el proceso de adquisición de las computadoras, como lo ha manifestado el propio señor Chevasco, que dice que sí es. Gracias, congresista. Ya le terminaron su tiempo que le otorgaron. En el siguiente orden le toca al congresista de Acción Popular, Lescano Anzieta, el uso de la palabra. Presidenta, yo le voy a dar un minuto al congresista Quintanilla. Colega Quintanilla, tiene un minuto de Acción Popular para que termine. Congresista Lescano. Quintanilla, para que termine, le vamos a conceder de Acción Popular. La presidencia le comunica que solamente le va a dar a usted los 9 minutos exactos entonces. Ya, correcto. Continúe, congresista, por un minuto. Gracias, señora presidenta. También agradezco al congresista Johnny Lescano este gesto democrático. Señora presidenta, usted ha informado hace unos minutos a este pleno que en torno a esas dos graves transgresiones, graves elusiones al combate a la corrupción en el país, ha dispuesto y ha pedido que la Contraloría evalúe el proceso. Lo que está diciendo es que la Contraloría convalide un hecho ilegal e irregular. Nosotros creemos, señora presidenta, que lo correcto es que aquí democráticamente elijamos una comisión investigadora para que revise si esto es legal o no y nos proponga aquí al Pleno para tomar la determinación final. Señora presidenta, hay que ser honrada, pero no solo ser honrada, sino también parecerlo, señora presidenta, y si no anula usted estas adquisiciones irregulares que eluden la transparencia, no tenemos. Gracias, congresista. Continúe, congresista Lescano. Señora presidenta, Acción Popular, haciendo un paréntesis en este acto político de censura, ya ha pedido a la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Héctor Becerril la investigación, y ojalá que se haga, señora presidenta, de la compra de canastas sobrevaloradas y de las computadoras, y que usted hoy día ha reconocido que hay irregularidades porque ha pedido a la Contraloría que intervenga. Y con mayor razón, la Comisión de Fiscalización tiene que tomar acto en esta investigación que es importantísima. Señora presidenta, Acción Popular
ha demostrado a lo largo de su vida política la defensa de la educación de calidad. Estuvimos con los profesores para que no se les rebaje de nivel, como se hizo en la gestión pasada. Y nos fuimos hasta el Tribunal Constitucional porque a los profesores se les rebajó de sueldo, se les disminuyó de salarios. Y nadie de los que ahora interpelan y censuran levantó la voz. Estuvimos, señora presidenta, en el debate de la ley universitaria para que no se incluya una norma perversa que dice que la educación superior tiene fines lucrativos. Y nadie levantó la voz. Pero hoy día, los que dicen que se preocupan de la educación, de la calidad de los profesores, de la lucha anticorrupción, no dicen que expidieron el decreto legislativo 882 en el gobierno fujimorista, donde precarizó la educación, donde levantaban universidades y colegios en garajes, donde piden pensiones a cambio de nada, vendiendo cartones que a los jóvenes no les sirve de nada, a cambio de nada, vendiendo cartones que a los jóvenes no les sirve de nada. ¿Cuál es la moral de Fuerza Popular del fujimorismo para ahora decir que se preocupa a través de un simple papel de la educación? ¿Cuál es la moral? En su trabajo político, ¿qué han hecho? ¿No han vendido licencias para hacer colegios so pretexto de colaborar con la educación? ¿Quién es el que ha dado la partida de la situación caótica de la educación en el Perú, que estamos en los últimos lugares? Ustedes, colegas, a ver, que levante la mano, que tire la primera piedra, el que no tiene acá algún interés de colegio o instituto, universidad, que tire la piedra y que levante la mano aquel, a ver, que no esté investigado por lavado de activos. Entonces, no tienen moral para la censura, no tienen moral para abrir la educación. Congresista Lescano, le invoco desde la presidencia a no estar en esa situación, porque lo que vamos a provocar es simplemente alterar el debate. Le invoco a usted, congresista, porque si no le vamos a pedir que retire todas las palabras que están pidiendo acá. Y va a tener que retirar. Señora presidenta, yo preguntaba que levante la mano. Congresista, le estoy invocando a través de la presidencia, si no voy a leer el reglamento. Le están pidiendo que retire la palabra. Señora presidenta, ya, señor congresista. En la interpelación a mí me han injuriado, me han insultado. Congresista, se le pide que retire la palabra. Señores, no retiren la palabra. Pidiendo que retire la palabra. Lee el reglamento, señor relator. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buena manera durante las sesiones. Está facultado para, inciso B, imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones de la presidenta en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. La congresista Beteta, por favor, o el congresista Chacón, ¿qué palabra quiere que retire el congresista Lescano? Señora presidenta, él ha dicho que quienes votan a favor de la censura no tienen moral. Lamento mucho que el señor Lescano, a pesar de los años que tiene en el Parlamento, no reconozca el derecho constitucional de este Parlamento. Por lo tanto, le pido retire la palabra de que los que votan a favor de la censura no tienen moral. Gracias, presidenta.
Gracias, congresista Cecilia. Congresista Lescano, se le invoca a que pueda retirar esas frases y que pueda continuar usted con su exposición. Señora Presidenta, yo me refería a la congresista, moral política. ¿retira la palabra o no la retira la palabra? Presidenta, déjeme. Congresista, le estoy leyendo ya el reglamento, lo estoy combinando por segunda vez. Y usted conoce el reglamento, congresista Lescano. Le solicito que retire la palabra que ha sido considerada, si no me obliga a cumplir el reglamento. Bueno, ante su amable invitación, que es una amenaza, vamos a retirar la palabra. Gracias. Pero quería... Gracias, señor congresista. Superado el incidente. Estoy haciendo cumplir el reglamento y usted lo conoce, al igual que yo, por los años que estamos aquí. Continúe con el uso de la palabra. Estoy dirigiendo el debate, señor Quintanilla. Disculpe usted, estoy dirigiendo el debate. Esa es la función de la presidencia. Continúe, congresista Lescano. Sí, Presidenta, el mundo al revés. Cuando a uno lo difaman, los injurian, no pasa nada. Al frente tienen licencia para matar. Pero acá, señora, hacemos una crítica. Aquí hacemos una crítica. Aquí hacemos una crítica. Aquí hacemos una crítica. Señora Presidenta, aquí hacemos una crítica política y nos hacen retirar las palabras. Ya no es el Parlamento de la política, es el Parlamento dirigido por una mayoría que está chantajeando a las fuerzas políticas aquí en el Parlamento Nacional. No se puede permitir eso, señora Presidenta. Señora Presidenta, el fujimorismo tiene 72 parlamentarios y ustedes sí se han olvidado de cumplir con los requisitos para una censura procedente y válida. Esta censura, señora, es improcedente y nula porque ha introducido temas distintos a la interpelación. Artículo 86 del reglamento. 86. Están censurando a un ministro a los que ustedes estaban más cercanos, con hechos absolutamente distintos a lo que le preguntaron la semana pasada. A ver, ¿se puede subsanar esta censura de esa manera, poniendo temas que no han sido materia de interpelación? ¿Y saben por qué lo hacen? Porque se les ha caído el argumento de la interpelación y la censura. Y quieren lavarse la cara y quieren legitimarse frente a la ciudadanía poniendo la supuesta denuncia del PRONIET y poniendo temas que sí, nosotros también estamos preocupados por la educación de los niños, pero que no han sido materia de interpelación. Lo hacen para eso. Señora, estamos discutiendo, señora Presidenta, una moción de censura. Quiero una interrupción al señor Mulder para blindar a sus socios del fujimorismo. Congresista, no hay interrupciones. No hay interrupciones, congresista Mulder, le voy a agradecer. Que continúe para que termine. Continúe, congresista Lescano. Congresista Lescano, termine por favor su locución. Pero le está dando. Congresista, por alusión le doy después. Por alusión le doy después. Por alusión le doy después. Congresista Lescano, termine, por favor. Ojalá que no me insulten después, señora Presidenta, y me quedo bien insultado. Porque ya eso es una... Pero yo no le insultaba a nadie. Lo que estoy haciendo es un discurso político. Señora Presidenta, Acción Popular no va a votar a favor de esta censura. No va a votar porque en la política debemos tener ética, buena práctica política. No es posible, señora Presidenta, que entre los de la cúpula de los congresistas de Fuerza Popular, y que, dicho sea de paso, no está el señor Kenji Fujimori, se estén diciendo que van a ver la fuerza que tenemos. Ya saben con quién se han metido. Y ahí no hay nada de alusión a la educación, no hay nada de alusión a la lucha anticorrupción. Y eso demuestra que ustedes solamente quieren poder por poder.
quieren asumir el gobierno sea como sea. Y la historia lo dice, señora presidenta. El gobierno de Acción Popular de la década del 60 del siglo pasado tuvo interpelación y censura, prematuramente. ¿Y después qué se vino? Se vino el golpe de Estado y lo sacaron al presidente Belaúnde abusivamente. No vaya a ser, señora, que esta historia se repita ahora, que ustedes estén minando a los gobiernos democráticos en el Perú y pretendan tomar el poder prematuramente, rompiendo el orden democrático del país. Eso no lo vamos a permitir. Y haciendo vocación democrática, señora presidenta, haciendo honor a la práctica democrática de Acción Popular, nosotros no respaldamos esa práctica política de partidos que se constituyeron en su momento y ahora en el gobierno más corrupto del Perú. Y ustedes no están subsanando, ustedes están siguiendo el mismo paso que el pueblo peruano debe rechazar y las fuerzas políticas deben rechazar. No subsanan nada, colegas de Fuerza Popular, están incurriendo en los mismos errores y eso hay que decírselos de frente, de manera firme. Y en el primer poder del Estado, sí, este es el primer poder del Estado, el Congreso de la República, donde debemos hacer debates alturados en beneficio de nuestra patria. Muchas gracias, presidente. Por alusión, el congresista Mauricio Mulder. Presidenta, yo solo solicité una interrupción con el ánimo de desaznar a la opinión pública. Pero me he sorprendido además, presidenta, porque el congresista que me antecedió en el uso de la palabra y al que no voy a mencionar ni aludir, se ha vuelto últimamente muy sobón del congresista Kenji Fujimori, por algo será. Porque me ha objetado a mí que yo lleve un tema en la Comisión de Ética y ha declarado en defensa del congresista Kenji Fujimori. ¿Qué tendrá el congresista Kenji Fujimori del congresista aludido, presidenta? La alusión, presidenta, y la interrupción era simplemente para que él demuestre en qué parte del artículo 86 del reglamento dice que las mociones de censura deben repetir los argumentos de las mociones de interpelación. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Las mociones de censura se presentan después de que vienen los ministros, ya sea interpelados o a informar. Y no tienen que estar motivadas, es censura en sí mismo. Entonces, ahora que estamos hablando del sistema universitario, ¿en qué universidad habrá estudiado quien no sabe ni siquiera leer el reglamento, presidenta? Ahí están esas universidades de medio pelo, pues, no saben ni siquiera leer su propio reglamento a pesar de que tienen 15 años en el Parlamento. Pasamos en el último orador que tiene el uso de la palabra, el congresista Luis Galarreta. Gracias, presidenta. Congresistas, no ha hecho alusión, se ha dirigido al Pleno en general. Los voy a invocar a que sus discusiones personales las mantengan fuera del hemiciclo. Congresista Galarreta. Gracias, presidenta. Yo pediría que pueda solicitar el orden de la sala. Por favor, los que no quieran escuchar al orador, por favor, congresista Galarreta. Gracias, presidenta. Yo le pediría un poco de calma. Hemos escuchado, presidenta, durante casi 60 minutos y vamos a ver cómo lo comunican los medios de comunicación hoy día en la noche. El circo, los insultos, los agravios. Hemos escuchado paciente, educada y respetuosamente cómo las fuerzas políticas que tienen el derecho de ser aliados en la campaña y hoy día aliados del gobierno, han insultado frente a un derecho constitucional. Hoy día,
No solamente aquellos que escriben columnas llamando nazistas o llamando payasos. Hoy día hemos escuchado, y todos han sido testigos, de los insultos que hemos recibido de las bancadas de al frente. Yo creo que el derecho, presidenta, democrático, de estar a favor o no de una moción de censura, que finalmente eso es un análisis político, no permite, presidenta, y no es aceptable, aquellos que hoy día lo único que hacen es insultar porque no tienen argumentos para defender a sus aliados. Cuando la congresista Bartra empezó a sustentar a nombre de Fuerza Popular, de los congresistas que hemos suscrito la moción de censura, empezó diciendo algo que hemos conversado en varios medios a raíz de la campaña de desprestigio al Parlamento. Lo adelanté, presidenta, en el aniversario del Congreso. Las fuerzas fácticas, presidenta, que existen hoy día y que tratan de arrinconar a un Congreso frente a un gobierno que, si no tiene rumbo, no es responsabilidad del Parlamento. El gobierno ha pedido confianza, se le dio el voto de confianza. El gobierno ha pedido delegación de facultades, se le dio. El gobierno ha pedido proyectos de ley más del 60%, y acá tengo, presidenta, me llegó hace un rato la plantilla para que exonere de un proyecto de ley que ha entrado de urgencia al Ejecutivo, para poder darle viabilidad. El gobierno ha solicitado un presupuesto, se le ha aprobado un presupuesto. Pero ¿qué es lo que el gobierno y sus aliados no quieren? Los moralistas no quieren que el Parlamento cuestione un hecho de corrupción, presidenta. Y hay que decirle, presidenta, al pueblo peruano, no a los que ven cable, al pueblo peruano, que Fuerza Popular y sus congresistas no van a defraudar la obligación por la cual estamos acá sentados. Nosotros no nos vamos a correr de nuestra responsabilidad política de hacer control político. Nosotros no vamos a traicionar la voluntad popular. Me ha sorprendido expresiones, claro, bueno, quien traiciona a Dios puede traicionar a cualquiera, a su elector, al pueblo, ¿no? Porque he escuchado diciendo que hasta que no hay autoridad moral. El congresista, presidenta, un parlamentario del oficialismo que hizo uso de la palabra, nos dice, periodista tal, al cual le tengo mucho respeto, ha dicho tal cosa. Sí, con todo respeto. A mí, Pedro, el padre de Juan, de 8 años, está de acuerdo. Marta, la madre de un niño de 9 años, del 2044, el RIMA está de acuerdo. Yo respeto mucho que un periodista diga que está en contra de la moción de censura, pero la gente que vota por nosotros y nos ha puesto en el Parlamento para cumplir nuestra obligación está de acuerdo con la moción de censura, presidenta. Acá hay una encuesta, a los que les gusta la encuesta, donde el 52% en una, el 67% en otra, considera que hay hechos de corrupción y el ministro debe ser censurado o debe retirarse. Nunca, y mis respetos a periodistas que han sido víctimas, como la señora Balbi, como el señor Philip Butters, como el señor Víctor Andrés Ponce. Claro, ellos respetos a periodistas que han sido víctimas, como la señora Balbi, como el señor Philip Butters, como el señor Víctor Andrés Ponce. Claro, ellos no son conocidos porque hay quienes están de acuerdo con la censura porque corresponde a una responsabilidad política. Solo salen aquellos, presidenta, que, repito una vez más, detestan un parlamento autónomo y más que Fuerza Popular tenga mayoría. Y cuando decía el representante del gobierno, queriendo comparar, porque ahora entendemos por qué sale lo de las computadoras, que usted se lo comentó a la Junta de Portavoces hace 2 semanas o 3 semanas antes de que usted viaje. Y lo comentó por la transparencia que viene haciendo su gestión, presidenta. Incluso con muchos de nosotros que pedimos que tanta austeridad. Y lo comentó en la Junta de Portavoces. Tal vez van a tener que cambiar de voceros todos porque creo que no les comunican. Y si quieren comparar los hechos del Parlamento con la campaña, obviamente, que cada media hora lo va a pasar. Sin embargo, las computadoras del ministro Saavedra no salió más que un día. Porque ese es el objetivo. El objetivo es que los poderes de facto cuestionen, arrinconen a un Congreso para cuando sigan los hechos de corrupción, que hoy día todos los están avalando, los que están en contra, digan al pueblo, ahí está, pues tiene 10% de respaldo. Ahora sí plantea la cuestión de fondo, de confianza. Presidenta, a los demócratas de verdad, a los que sí defendemos el fuero parlamentario, los pantallazos, las titulares, eso no nos va a retroceder. Un saludo para mis amigos de las redes. ¿Creen que me voy a achicar porque me insultan? Porque hablan de la discapacidad, porque me mentan la madre, porque hablan cosas inaceptables que, gracias a Dios, ninguno de la oposición me ha dicho
que es inaceptable lo que hacen en las redes, salvo el señor Beto Ortiz en un medio. Y agradezco que nadie lo haya dicho, porque sé el doble discurso que se maneja, Presidenta, cuando se trata de corrupción. Hoy día, si el gobierno está en cuestiones complicadas, nosotros no hemos puesto al ministro de Defensa para que renuncie, no hemos puesto a Moreno para que al mes y medio tenga que salir el escándalo, no hemos hecho ningún cuestionamiento a los pedidos del Ejecutivo, Presidenta. Solo hemos hecho algo en el cual no vamos a retroceder. Hemos marcado una posición clara contra la corrupción. Y tal es así, Presidenta, que cuando el congresista Becerril planteó la semana pasada un hecho que todos han dicho que eso ya estaba, el ministro ya lo sabía. Sin embargo, Presidenta, la denuncia de la Fiscalía es de fecha 3 de noviembre y en la conferencia de prensa la va a enseñar. Y la denuncia del ministro es el 22 de noviembre. Es decir, ya antes se había denunciado en la Fiscalía un hecho que al ministro se le pasean por debajo de él o por encima de él, o sabe Dios qué más, los hechos de corrupción. Hoy día, Presidenta, como lo decía el periodista Batters, nunca había visto, más que cuando miraba la televisión, una defensa de los medios y de los grupos políticos a un personaje político como en la época de Montesinos. Nosotros, Presidenta, rechazamos ese blindaje a la corrupción de todo este sector que lo único que quiere, Presidenta, y ya le escuchamos a la señora Heredia, que son los mismos que defendían a la señora Heredia, es que pasemos por alto hechos claros donde hay una responsabilidad política. Y entonces, Presidenta, la campañita para decir, mira, ¿quién quiere censurar al ministro por computadoras, y el audio del señor Boza? Y la denuncia de los que coimean para construir colegios o arreglar o mantenimiento. Y las computadoras, Presidenta, en el caso del Parlamento, ¿se ha encontrado alguna cuenta de algún funcionario nombrado, que ha sido el caso de la señora Ruth, por el ministro? Entonces quieren tratar de confundir a la opinión pública. Pero, sin embargo, a pesar de toda esa campaña, Presidenta, la gente y el pueblo peruano, repito, no los que acá, con los que se reunirán, pues no sé, en un cafetín, algunos, los padres de familia, los profesores, están a favor de que se complete este acto democrático que es la censura. Pero resulta que los interpelados somos nosotros, ¿no es cierto? Porque hay algunos que se han convertido, ahora sabe Dios por qué, habría que ver si hay algún permiso para alguna universidad, si hay algún funcionario en alguna provincia lejana que es de algún grupo político. Porque yo recuerdo, Presidenta, cómo se mueve pues la gente de mayoría. ¿Por qué querían votar en secreto? ¿Qué creen, que nosotros nos van a comprar? Como decían que las bancadas se iban a dividir. Presidenta, en el caso de Fuerza Popular, ha marcado una línea clara en este Parlamento. Nosotros vamos a hacer una oposición constructiva y nosotros, por la educación del país, por la mejora de la educación, Presidenta, porque es importante que las reformas educativas se logren. El proyecto educativo nacional, el cual todos respaldamos, no tiene nada que ver con un ministro. Aquí se trata de hechos de corrupción que me sorprende cómo blindan los hechos de corrupción cuando son de los aliados políticos, cuando son de quienes los acompañaron para llegar a ser gobierno. Y entonces, Presidenta, los interpelados que terminan siendo quienes presentan una moción democráticamente es la Presidenta del Congreso. Se van al pasado, ¿no? Dicen, la señora Ruth entró en el 98. Imagínense ese argumento tan pobre, ¿no? Es decir, ¿cuándo ingresó el funcionario? No cuándo fue el ministro que dejó que robe. O sea, acá los funcionarios que vienen de años atrás, la culpa es cuándo ingresaron, pero hasta eso llegan, por defender la corrupción, porque con la corrupción se van a acostar, no importa, mientras que sean sus aliados políticos. Hoy día termina siendo interpelada supuestamente la congresista letona. La congresista letona, Presidenta Úrsula, mi amiga Úrsula, tiene 13 años en la administración pública, ha estado en 7 ministerios, es una funcionaria que no tiene una sola objeción dentro de la administración pública. Pero claro, las redes sociales, asalariados, pagados y varios coimeados para cuestionar a quienes se atreven a tocar al preferido, al que maneja al sacrosanto, levantan inmediatamente una foto que no es una foto ni familiar y es un reencuentro de ex trabajadores de un ministerio que no tiene nada que ver, Presidenta. Pero miren a dónde vamos, computadoras, sacan la foto de Úrsula, eso es cómo se mueve. ¿Quién es el Montesinos de este gobierno, ah? ¿Quién está moviendo a los grupos políticos? Porque está bien, yo respeto a la izquierda, Presidenta,
porque la izquierda ha hecho luchas sociales. Pero hoy día ver a una izquierda confabulada con la corrupción, que no le interesa, no importa. Claro, aprendieron de la municipalidad, pues ya no importa. Que venga Brasil, ¿no es cierto? Como ya Brasil hizo su cuota para la campañita, ya pasaron por alto. Nosotros no, Presidenta. Fuerza Popular va a marcar la línea claro de lo que es la corrupción. Por supuesto que vamos a apoyar a la gobernabilidad, pero nada de corrupción, Presidenta, y no vamos a aceptar que nos quieran chantajear o amenazar o asustar. Porque con la corrupción, y más en el sector educación, donde están los niños más pobres, y como bien lo dijo alguien, a ver, manden pues a sus hijos a los colegios públicos, si tanto elevan al ministro de buena gestión. Por eso, Presidenta, ¿me permite terminar? Para que termine, congresista. Gracias, Presidenta. Escucho por ahí que hablan y gritan, ¿no? Yo sé, ya algunos, pues hay gente que ya no sabe qué hacer. Entonces los cuestionados son los que han plantado la interpelación frente a un hecho concreto de corrupción. Hoy día todos se han alineado alrededor del exhumanismo, ¿no? Casi todos están alrededor del exhumanismo. Vino la jefa, ¿no es cierto? Vino la jefa y ayer dijo, ¡pam!, marcó línea, dijo, oiga, ustedes no han defendido bien a mi ministro. Y frun, salió Zavala a decir tal cosa. Están todos juntitos defendiendo al ministro de la billetera. Saavedra, el ministro de la billetera, que reparte como cancha, Presidenta, y que frente a hechos de corrupción no ha tenido la capacidad de enfrentarlos y ni siquiera, Presidenta, de hacer claro el deslinde con los hechos que hemos visto, que son no solamente computadoras, porque están los panamericanos y está la denuncia que hemos hecho en el debate. Nosotros, Presidenta, cuando nos llaman y nos dicen, queriendo hacer la idea que es este Parlamento el que no permite que el señor Kuczynski gobierne, perdón, no le hemos negado nada. ¿Dónde empieza la diferencia con el gobierno y con sus aliados de la campaña que cogobiernan? Porque o el ministro de Cultura, el señor del Solar, ¿de quién era hincha y a quién quería en la campaña? La señora Mendoza. Está bien, tienen el derecho a poner ministros, pero que lo digan, pues, no solapado. Este Parlamento, Presidenta, se va a comprometer, y le digo al pueblo peruano, no tengan la menor duda que no vamos a permitir hechos de corrupción y que vamos a defender las verdaderas reformas educativas de nuestros niños que se están formando recién, Presidenta, y que no vamos a permitir que la gente tome esas banderas para hacer más corrupción en los ministerios, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Gracias, congresista Galarreta. Ha culminado el debate y para la aprobación de la moción de censura se requiere que voten a favor más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Marcar asistencia a los señores congresistas. Señores congresistas, sírvanse marcar la asistencia. Sírvanse marcar la asistencia. Vamos a proceder a cerrar asistencia, Hacemos segunda votación. Cerrar asistencia. Han marcado 118 señores congresistas la asistencia. Vamos a proceder al voto. Congresistas, sírvanse marcar el voto. Anangulí,
Melgarejo, González, Salazar, Donaire, Echeverría, se cierra la votación. ...74 votos a favor, más Albrecht, verde, Donaire, verde, la presidencia, verde, Vieira, verde. Señores congresistas, 78 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, y se hace presente que los congresistas que marcaron asistencia se han retirado de la sala. Ha quedado aprobada la censura. Siguiente tema, señor relator. Perdón, pasamos a la segunda votación. Temas pendientes de segunda votación. De la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, proyectos de ley 111 y 224, se propone modificar el artículo 76 y el primer párrafo del artículo 77 de la ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para fortalecer la protección del consumidor de bienes y servicios inmobiliarios. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 111 y 224 aprobado en la sesión del 1 de diciembre